¿Te acordás que hace unos cuantos días atrás hubo una amplia difusión por todos los medios de comunicación de una evaluación educativa de UNESCO acerca de que los chicos habían retrocedido mucho en la República Argentina en lectura y en matemáticas? Bueno, en muchos medios dijeron que eran, como de costumbre, los últimos 20 años, pero en La Nación Más fueron un poquito más allá. A ver, esta tragedia de los últimos 20 años, no lo quiero politizar para no comprometerte a vos, ¿no? Pero claramente podemos advertirlo. Una combinación de factores. Una, el socioeconómico. Si vos tenés más del 60% de los menores de 14 bajo la línea de pobreza, indudablemente, aunque estén escolarizados, hay una incidencia directa en el aprendizaje. Después las políticas educativas concretas, lo hemos visto, hemos tenido ministros de educación a lo largo de estas décadas durante los gobiernos del kirchnerismo, lo saco por supuesto a Esteban Bullrich, que ha sido un excelente ministro durante la gestión de Macri en la ciudad. Como te conté en Quilmes, cuando vi eso en la tele, dije, ¿esto cómo es? ¿Será así realmente? Y entonces, bueno, ya les conté a todos que le encomendé a Luana que por favor abordara la cuestión, estudiara en profundidad el tema y me hiciera un informe. Te cuento. Las pruebas se realizaron entre el año 2006, 2013 y 2019. Entre 2006 y 2013, periodo que comprende la mayor parte de los 12 años de nuestro gobierno, crecimos en todas las asignaturas que se evaluaron. ¿Se entiende? Mira, en estudiantes de tercer grado, 2.44 en lectura y 27.9 en matemática. En los estudiantes de sexto grado, 2,13 puntos en lectura, 17,2 en matemática y 12,59 en ciencias. ¿Cuándo se da la caída? Surprise. Entre 2013 y 2019, o sea, la totalidad del mandato que gobernó Macri. Fíjate, en esos años caímos. 14 puntos en lectura, 27 puntos en matemática para los pibes de tercer grado. Para los pibes de sexto grado, 9 puntos en lectura, 32 puntos en matemática y 18 puntos en ciencia. Como dicen, dato mata relato. Ahora entienden todos por qué el otro día, el 27 en Quilmes, el sábado, en ese encuentro que tuvimos fantástico, les dije a los militantes, a los dirigentes, estudiar, saber, informarse, porque no hay militancia más clara, ni labor más patriótica, ciudadano, que la gente esté bien informada, para que después tome las decisiones que tome, pero que no le vendan más las cosas y que no las sigan envenenando y mintiéndoles más sobre lo que se vivió y sobre todo lo que se vive en la República Argentina. Chao. Gracias, Presidenta. Desde ciertos centros de pensamiento, podríamos decir, se considera al empleo, al trabajo, como un subfactor de la economía. Y como es un subfactor de la economía, lo presentan como una mera variable de ajuste dentro de esta cosmovisión. Y a partir de ahí comienzan a desarrollar la teoría de que entonces el trabajo es un costo, de que ese costo está muy elevado, de que las contribuciones patronales y los aportes son un impuesto, y a partir de esa cosmovisión desarrollan las políticas de registración, ¿no? Las políticas de registración. Y empiezan con los promoción de empleo, de quita de contribuciones y aportes, con la promoción de empleo, de quita de sanciones, de multas y de penalidades, etcétera, etcétera. Sobre esta teoría se caracteriza el problema del trabajo no registrado de esta manera y se avanza en estas propuestas, ¿no? Ahora, a lo largo del tiempo, podemos decir, a lo largo de este corto tiempo de la democracia, lo que ha pasado con estas teorías es que cada vez que aparecen y se implementan, el trabajo no registrado, la subocupación, el desempleo y la pobreza aumentan. Es decir, como teoría laxa, puede ser que le cierre. Ahora, cuando la vamos a implementar en la realidad, esas teorías fracasan. Además de clarificar una vez más, porque lo he dicho 1000 veces en este recinto y en tantos otros lugares, que por favor dejemos de decir y de concebir que los aportes patronales
son un impuesto cuando configuran salario diferido del trabajador y la trabajadora. Salario diferido, que lo ha dicho así, por ejemplo, permítanme decirlo, porque hoy acá se va a derogar varios artículos de la Ley 24.013. Cuando esa ley se sancionó acá en el año 91, vino a exponer al Senado, al seno del Pleno, el ministro de Trabajo, haciendo uso de una facultad constitucional de la época. Y en esa explicación clarificó, al crear la 2403, esta ley de empleo que acá se pretende derogar, que se deje de llamar impuesto al trabajo a las contribuciones y aportes, puesto que configuran salario del trabajador. Y cuando uno toca el salario del trabajador, indebidamente está haciendo una apropiación indebida de haberes. Que conste. Y estoy hablando de regímenes promocionales generales como los que acá se aplican, no aquellos destinados a una actividad en particular, no aquellos destinados en un tiempo específico para promover una industria, para promover esto. No, acá estamos hablando de la generalidad, que es lo que se está introduciendo en la ley ómnibus. Siguiendo con estas ideas, se llega al punto de decir y meter a las contribuciones patronales en la concepción general de los impuestos de la Argentina. Entonces se vuelve a decir que cuando hay mucha presión tributaria, el trabajo no registrado crece. ¿Por qué? Porque se considera los aportes y contribuciones como un impuesto. Ojo, esta lógica de pensamiento no juzgo a nadie, porque la han tenido personas de mi propio partido político. Pero quiero analizar la causa del problema, porque si no lo analizamos bien, el trabajo no registrado con estos proyectos, el año que viene va a ser del 80% y no del 45-50% como se estima que es ahora. Y acordémonos, si esto se aprueba el año que viene, lo que va a pasar con el trabajo no registrado, el subempleo, el desempleo y la pobreza. Acordémonos. Voy a ir a una de las clases magistrales de CFK cuando explicó la presión tributaria en la Argentina fundado en datos del Fondo Monetario Internacional. En el 2015 la presión tributaria era del 35,4%. En esa época el trabajo no registrado, que venía descendiendo, llegó a ser del 32%. Número del cual no podemos salir. Menos del 30 no pudimos nunca en la Argentina. Pero la presión del 35, el trabajo no registrado del 32. Al 23 la presión tributaria bajó y el trabajo no registrado subió. Se invirtió la ecuación. La presión tributaria pasó a ser del 32 y el trabajo no registrado del 35,7, casi del 36%. Y esto mismo se puede observar, y se volvió a observar, vamos un poco más para atrás, por ejemplo. Cuando asume Néstor Kirchner, el trabajo no registrado era del 50%. Termina Cristina con el 32%, como ya lo dije, con el 32%. A partir de ahí, el trabajo no registrado comienza a subir y los regímenes promocionales de empleo, de capitales o de empleo propiamente dicho, se proliferaron en la Argentina. Esto lo tiene muy bien en claro un estudio jurídico que hoy integra el gobierno, Lisicki y Litvin y Asociados, que fue el que promovió el blanqueo de Macri, por ejemplo, fue el que en el 2020 sigue promoviendo, miren, acá lo tengo, una nota de la BBC Mundo, ¿no? Donde entrevistan a Litvin y donde sigue el señor diciendo que el problema de la Argentina es la economía no registrada, no el trabajo no registrado. El problema de la Argentina sigue siendo la rentabilidad no declarada. Entonces propone blanqueo de capitales y regímenes promocionales del trabajo. Y siguen fracasando. El trabajo no registrado sigue subiendo, no está disminuyendo nunca. Y digo que este hombre que la vio hoy debe estar muy contento porque, bueno, la titular de la FIP, Florencia Misraji, que era la contadora de Susana Jiménez, hablando de economía no registrada, hablando de no declarar, hablando de evadir, bueno, hoy integra la FIP. ¿Desde dónde? Desde ese centro, desde el propio Estado ahora van a impulsar la evasión tributaria. Porque después se quejan de Zaffaroni, digo yo, y con respeto de Zaffaroni, pero Milei es el Zaffaroni del derecho penal tributario. Para los que cometen delitos de evasión, garantías y garantías. Quita de penas y quita de penas. Y así seguimos y así estamos. Continuando con estos ejemplos, el señor Litvin
el rey del blanqueo, hablaba de que la economía no registrada en la Argentina tiene una curva paralela con el trabajo no registrado. Diputada, le pido que vayamos cerrando. Sí, cómo no, Presidenta. Voy a terminar con un ejemplo. Un ejemplo que hizo la AFIP en el año 2022 cuando fue a visitar Puerto Madero y se encontraron con que en este lugar tan cheto, digamos, los inspectores detectaron diferencias. Lo hizo acá, si está presente el señor Castañeto, fue parte de esta inspección. Los inspectores detectaron en uno de estos restaurantes gastronómicos diferencias hasta 200% entre las ventas observadas y las declaradas. Ahí vemos claramente cómo está la rentabilidad no declarada. Y a la vez encontraron un 25% de informalidad laboral en dicho lugar. Es decir, tenemos que terminar de el chamullo este de que el trabajo sale caro y empezar a analizar de verdad el problema, que tenemos una economía no declarada, Diputada, que en términos tiempo, generales la economía es una sola, Presidenta, y en términos generales es la que lleva a este arrastre. Entonces, si del 2003 al 2015 hubo más derechos, hubo más trabajo, hubo más impuestos, hubo más industria, no se destruyó ningún puesto de trabajo, ¿por qué aplicamos las recetas inversas que han fracasado históricamente en la sociedad? Y lo termino, Presidenta, lo termino diciendo que si tenemos un presidente de la Nación que hace una cadena nacional a la 1 AM desde Ushuaia con la generala Richardson del Comando Sur de Estados Unidos para ofrecer la venta de nuestro país y con todos los que estamos adentro, nosotros y nosotras más patriotas que nunca, Presidenta. Nosotros a defender nuestra Argentina bicontinental, que es por lo que quieren venir y es lo que le están ofreciendo a los grandes imperios del mundo. Muchas gracias, Presidenta. Diputada Julia Estrada tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, lamento haber hablado tan tarde. Quiero que sepan que son 12 capítulos el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Estamos a tiempo de no votar este desastre que es una entrega en términos tributarios y cambiarios y aumenta el gasto tributario. Para todos los preocupados por la recaudación fiscal, estamos votando más gasto tributario. Voy a pasar a leer lo que viene en este capítulo 4 para todos los que levanten la mano, cómo van a empeorar bastante más las arcas del Estado Nacional. Impuesto a las ganancias, que está en 35% para este tipo de empresas, baja a 25%. IVA, 0%, está en 21% para este tipo de empresas. Ingresos brutos no van a pagar, está en 6%. Tasa de estadística no van a pagar, está en 3%. Derechos de importación, que podría ubicarse en torno al 13%, 0% les vamos a dar. Y esto es lo que denuncia toda la industria nacional argentina. Se rompe el entramado productivo argentino, 0% van a traer equipamiento importado, tal vez usado, tal vez ni siquiera nuevo. Sigo, derechos de exportación, a partir del tercer año van a pagar 0. Miren qué curioso, porque hay otras economías regionales que siguen pagando derechos de exportación. Sigo, percepciones de IVA y ganancias no aplican cuando sí aplican para otros sectores. Débito y crédito a cuenta de impuesto a las ganancias se va a poder hacer cuando no se puede hacer si no está permitido por una ley especial. Amortización acelerada para las inversiones, claro que sí, ¿por qué no? Todo eso contiene el RIGI. Ganancias que provienen de dividendos, utilidades y remesas deberían ubicarse en torno al 13% de la alícuota, acá se la ubican en 7% de la alícuota. Hay una estabilidad fiscal, escuchen esto porque esto es lo que van a votar, 30 años. Nunca se vio un régimen de incentivo tan beneficioso que entregue toda la soberanía, comprometiendo gobiernos futuros, comprometiendo la propia independencia del Banco Central, porque el Banco Central se compromete a entregar dólares de acá a 30 años. Quiero agregar una cosa increíble. Ponen que los balances tienen que estar en dólares, rompiendo el Código Civil. ¿Qué empresa presenta balances en dólares en Argentina? Se presentan en pesos. Sigo más, no están obligados a liquidar, lo cual es un problema para el gobierno de Milei, porque no están ni siquiera exigidos a liquidar esas exportaciones. No se exige componente nacional, el arbitraje se lo cedemos al CIADI. Se los recuerdo porque esto lo van a votar en el capítulo 10 del RIGI. No lo van a votar ahora, lo van a votar dentro de 5 capítulos. Le cedemos al CIADI. Argentina ya perdió como 9.000 millones de dólares con litigios contra el CIADI porque
te ponen en igualdad de condiciones el Estado argentino con una empresa que litiga. Ustedes saben que si les damos estabilidad por 30 años, esa empresa se puede quejar, nos hace un juicio, vamos al CIADI, perdemos dólares. Por último... Por favor, silencio, respetemos a la diputada Estrada. Por último, está perfecto promover el agro, la minería, el gas y el petróleo. Lo que está muy mal es no hacerlo con industria nacional. Así que yo insto a que si queremos hacer un régimen de incentivo, que lo discutamos aparte con una ley que promueva la industria nacional. Esto es una vergüenza. Gracias, diputada. Es una ley que un gobierno con minoría parlamentaria obtiene efectivamente sobre la base de una negociación, pero es una negociación en la que yo, con los opositores que no se oponen, que yo hablo, hay algo que no entiendo. Si no hay un solo artículo a favor de la gente, un solo artículo a favor del país, un solo artículo a favor del pueblo, y muchos de ellos lo dicen, ¿por qué la votan? Y una respuesta es porque antes era peor, pero si igual sin tus votos no la sacan, no hace falta votarla, no la votes. Y ahí empiezan argumentos extraños como que no votarla es profundizar esta idea que tiene Milei de que está él y la casta, pero hermano, la democracia funciona básicamente así. Si mandan una ley y hay una mayoría que no está de acuerdo, se rechaza la ley y mala leche. Y por otro lado, creo que hay una serie de puntos, ¿no? Hay muchísimos puntos para cuestionar, bases y fundamentos para la libertad de los argentinos. Las bases y fundamentos de la nación argentina están en la Constitución, no en una ley pedorra que una mayoría circunstancial obtiene. Es decir, asumir, aceptar, conceder que esa ley le va a dar libertad a los argentinos, para mí ya es un problema. En un nuevo episodio de Cómo desmantelar tu país en 20 horas o menos, estamos todos como quien ve su auto chocado, ¿no? Calculando lo mucho que nos va a costar arreglar esto. Era hora de que los diputados por fin le dieran algo al pueblo y bueno, le dieron la espalda. Hace 2 meses Javier Milei decía por todos lados que había diputados pidiendo valijas de dinero para cambiar su voto cuando se debatió por primera vez la ley bases, y hoy al menos 40 diputados cambiaron su voto. Hubo más valija que en Ezeiza. A la Cámara de Diputados ahora le dicen bodega de avión, porque hay valijas y mascotas. La votación también le dio la razón a Javier Milei. Llegaron finalmente las inversiones. Los empresarios más ricos de la Argentina invirtieron en diputados radicales. Y peronistas cordobeses. Todo fue una elección vergonzosa de realismo capitalista, como diría Mark Fisher. No hay alternativa al mercado, ni siquiera en la votación de las leyes. Un mercado de votos. Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. La discusión sobre la educación pública no es sobre la educación pública, sino sobre el modelo de país que queremos tener. La educación pública en Argentina está directamente relacionada con la posibilidad de que exista una clase media. La movilidad social ascendente, que es básicamente que una persona que no podría pagarse la universidad pueda estudiar en la universidad. Tenés generaciones que pudieron entrar a la clase media y salir de la pobreza gracias a la universidad pública. Es lo que diferencia a Argentina de gran parte de Latinoamérica. Y lo llamativo es que justamente la universidad pública es una parte del Estado que sí funciona. Hay mucho que se puede mejorar en la universidad pública, pero creo que el verdadero problema de Milei con la universidad pública es que no es congruente con su ideología. Porque según el dogma ideológico de Milei, el mercado debería solucionar todo. Cuando el mercado se encarga de la educación, lo que hace es cosas como las que pasan en Chile. Gran parte de la población no puede acceder a la educación porque no puede pagarla. Y vos tenés guita, vas a la universidad, y si no, arreglate. La posición individualista de este gobierno no se agota en una posición ideológica, es una posición enferma para leer la sociedad. El individualismo no permite el desarrollo social, no permite los lazos de solidaridad social necesarios para que un ser humano se desarrolle. El ser humano está sano en relación con los otros. No hay un ser humano sano individualmente. Claro que esto es bastante difícil de comprender para alguien que no ha podido armar una familia, que no tiene hijos que proteger, que no tiene una relación que sostener en el tiempo, una relación de pareja, que tiene casi rotas las relaciones con su familia de origen. Y esto no es una crítica personal, sino que es una preocupación muy grave que una persona que tiene tantas dificultades para resolver esto a nivel personal pueda entender lo que es que el Estado nos haya dejado de proteger concretamente. No tenemos alimentación para la gente que lo necesita,
no tenemos salud para la gente que la necesita, no tenemos remedios para la gente que lo necesita, están cerrando las universidades. Esto no es una cuestión ideológica, es una concepción patológica de la sociedad. Si querés saber más sobre este tema, lo desarrollo en mi columna de YouTube, y los viernes a las 15:30 estoy con Gustavo Campana en la AM 750. ¿Por qué se realizó una marcha universitaria hoy en Argentina? Por el presupuesto, que es el más bajo desde 1997. Este año se prorrogó el presupuesto de 2023. Pero el problema es que tenemos una inflación interanual de más del 280% y la misma plata del año pasado no vale lo mismo. El gobierno hizo ajustes, dio 2 aumentos sobre ese presupuesto, el 70% en marzo y el 70% en mayo. Pero ese 70% es solo para gastos operativos que representan entre el 5 y el 10% de los gastos de las universidades. El 90% del presupuesto está destinado para personal docente y no docente, mientras que el otro 10% es para gastos operativos, luz, mantenimiento, gas, etc. Y el 70% de aumento fue para ese 10%. Con ese aumento incluido, el presupuesto es un 72% inferior al del año pasado. Auditar es parte del presupuesto, pero sin plata no se puede ni siquiera funcionar. Por eso es muy importante que, a pesar de que hoy muchos políticos se saquen la foto y se embanderen en nombre de la educación pública, todos los ciudadanos de este país exijamos que la educación pública sea una prioridad para este gobierno y para los que vendrán. Actualmente, en dólares, el presupuesto de la UBA es de 128 millones. Milei realizó un ajuste del 57%, Alberto uno del 40% y Macri había realizado durante su gobierno un ajuste del 17,3%. Por eso, el lema del día fue que se audite sí, pero que se desfinancie no. Este es el presupuesto anual que recibió la UBA en los últimos años, medido en dólares. Yo veía que Rodrigo, mirá, vos hiciste Ocupas, que fue una serie que marcó mucho la televisión desde adentro, que estaba bastante real, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia ahí? Sí, fue en un momento además del país, después de 10 años de menemismo, que nos habían vendido que estamos en el primer mundo, y había toda una marginalidad ahí emergente, ¿no? Fue la primera vez que en un programa de televisión de ficción empezó a mostrar un poco esa realidad que estaba siendo soterrada, socavada o barrida abajo de la alfombra. ¿Y que cuando escuchás al Pepo, qué te pasa? No, yo siento que es imposible una salida. Este sistema necesita de esta marginalidad, de este descarte social. Y es algo que me apena mucho, porque no veo una solución, la verdad. Es una trampa esto. Son pibes, loco. Son pibes que necesitan una contención social mejor. Necesitan trabajo, oportunidades. Ya estás condenado a una vida muy dura. Yo lo vi trabajando en la villa a veces, ¿viste? Y no le veo una vuelta. Creo que es un paradigma de mierda el que nos rige como sociedad, no en este país, en el mundo. No es un problema local. Este es un problema de un poder muy centralizado en el planeta que necesita de este tipo de situaciones para seguir existiendo. Gendarmería.
protocolo antipiquete, tanto que van a ir a reprimir, que esto, que aquello. Tenemos a Conan. ¿Y ahora? ¿Cómo vas a hacer? Porque yo veo un solo milico reprimiendo a la gente y a Conan te lo hacemos cagar. ¿Estamos?